La mañana con 32 minutos, amigos oyentes, 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por estar en compañía de UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que transmite desde la ciudad de La Tacunga y en señal abierta FM 102.9 para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. Y a esta hora nosotros saludamos con Rodrigo Gómez de la Torre, analista económico. Gracias, Rodrigo, por atender esta entrevista telemática. Fernando Salme le saluda desde la ciudad de La Tacunga. Queremos con usted, aprovechando su conocimiento, su experticia o parte de su conocimiento y de su experticia, analizar la proforma presupuestaria que ya está en manos de la Asamblea Nacional, propuesta por el Ejecutivo, y que prevé algunos rubros o algunos puntos importantes supuestamente a concretarse en el próximo año que viene. Pero dejemos que sea nuestro invitado, conocedor del tema, quien nos explique. Rodrigo, buenos días. ¿Qué opina usted de la proforma presupuestaria para el Ecuador 2023? Bienvenido. Estimado Fernando, muy buenos días. A ver, aquí yo creo que hay varios aspectos que se han considerado a la proforma. Algunos son muy interesantes. Rodrigo, Otros... disculpe que le interrumpa. ¿Podría usted conectar su cámara, por favor, para tener contacto visual? Sí, perdón. No se preocupe. Mil disculpas. No se preocupe. Creo que es importante analizar la proforma en varios aspectos. Hay un aspecto económico, hay un aspecto, creo yo, se puede calificar como aspiracional, que es cuánto aspiramos crecer, a cuánto aspiramos que esté el precio del petróleo, pero más allá del precio del petróleo, cuánto aspiramos producir más de petróleo o de menos petróleo, porque ese es uno de los rubros importantes, y obviamente el rubro de impuestos. La proforma ya nos plantea una reducción del tamaño, o sea, hablamos de 33.900 millones para el 22 y hablamos de 31.500 millones para el 2023. Claro, esos son números que están muy vinculados a lo que uno aspira a gastar y la utilización de los fondos. Pero también, cuando se prepara la proforma, entiendo yo, también analizan, ok, el ministerio tal, el gobierno autónomo tal, aspiraron gastar 100, pero terminaron gastando 50. Entonces, a ver, mediemos un poquito, porque esos otros 50 que no gastaron se podrían utilizar de mejor manera en otros rubros. Hay un incremento en lo que tiene que ver con salud, hay un incremento en lo que tiene que ver con salud, educación. Si bien se ha discutido mucho, sí hay un leve incremento en lo que es seguridad, porque ahí se están comparando también los temas de la proforma planteada versus la proforma codificada. Ahí hay una serie de terminología que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas, que yo sí creo que habría que ponerle en términos más llanos a la ciudadanía, también para entender cómo gasta el Estado, porque el Estado no gasta nada que no sea nuestro, no sea tuyo, Fernando, no sea de los amigos de Cotopaxi, de La Tacunga, de Azuay, de Loja, de Quito, de Guayaquil, y inclusive de los ecuatorianos están fuera que de alguna manera están contribuyendo a la economía. O sea, no el Estado no gasta lo que es de él, el Estado gasta lo que es nuestro a través de nuestros impuestos y a través de la explotación de recursos naturales. Se podría decir, incremento de... Claro, se podría decir que el Estado administra, ¿no?, los recursos que generamos desde distintos aspectos, pero que también se extraen del Ecuador, como por ejemplo el petróleo, que no lo generamos nosotros, pues no, que es un recurso que tiene el Estado. Ahora, Rodrigo, basándonos en lo que usted dice, en dos aspectos primordiales, el petróleo y los impuestos, que son pilares fundamentales de cualquier presupuesto, y desde que yo me acuerdo, que es hace tiempo largo ya, la base de las distintas proformas presupuestarias que ha mandado el Ejecutivo de turno a la Asamblea, antes Congreso, para su aprobación. Primero, un cálculo de $65 el precio del barril del petróleo. ¿Considera usted que es el adecuado? Mire usted que hay un antecedente, que es el conflicto en Eurasia, que todavía no se resuelve, no deja de solucionarse, no ha pasado a mayores, por fortuna, pero tampoco es que se ha acabado ahí. ¿Cree usted que el cálculo de ese $65 es el adecuado?
Completamente de acuerdo. Más bien yo creo que si nosotros especulamos, por eso digo las partes aspiracionales. Entonces, recuerdo algún funcionario público en algún momento dijo años atrás, lo mejor que le podría pasar al Ecuador es que haya un conflicto en el Medio Oriente porque ahí el petróleo se iría a $200. Bueno, primero, nada más irresponsable que hablar de que lo mejor que nos puede pasar es un conflicto a nivel mundial. Más bien, yo vería que las proyecciones de petróleo que tenemos a nivel de la Agencia Norteamericana de Energía están por los 88, $85 para el próximo año. El petróleo yo creo que es más incierto que el clima. Y ahora no sabemos cómo amanecemos y cómo anochecemos en el día a día. El $65, 64,84, lo creo más bien muy prudente. Si bien ha subido el petróleo y estamos hablando de $92, la tendencia sí es a que baje un poco. Y tenemos que reconocer que del precio WTI también el Ecuador recibe un poco menos. Pero yo le veo 64 más bien prudente y racional. Más bien lo que me preocupa es el otro lado de la moneda. Nosotros vendemos petróleo en función de producción y estamos hablando de un incremento de producción de más o menos 25,000 barriles promedio para el próximo año, que ese más bien lo veo muy optimista, no lo veo tan realista, lamentablemente, porque estamos produciendo ahorita cerca de 490,000 barriles y hablamos de casi 515, 520,000 barriles para el próximo año, pero eso no es automático. No es como cuando uno siembra papas y le pone una yapa de fertilizante. Ese sí es un proceso de mediano largo plazo, porque las inversiones son altas, necesitamos confianza en el país y necesitamos certezas. Y más bien, si bien considero que nuevo ministro de Energía es una persona conocedora del tema y puede atraer inversión directa, el mismo requisito de una auditoría integral, financiera y administrativa a Petroecuador va a generar naturalmente que el inversionista, antes de ponerle $1 a Petroecuador, piense seriamente dónde va a poner la plata, porque nadie quiere poner plata en sacos rotos. Entonces, eso yo creo que va a frenar la inversión y creo que las expectativas de producción pueden jugarnos una mala pasada, que tal vez por el bajo precio se pueda terminar compensando con un mejor precio que ya se dé el próximo año, pero sí creo que por ahí estamos mal. Ya. Rodrigo, hay algo que reflexionar también y que por favor usted con su conocimiento nos aclare o nos ratifique. Ese exceso que podría darse de un valor mayor en el mercado internacional que sea real al propuesto por el Ejecutivo, por ejemplo, si no se vende a 65, sino a 75, o que sea a 66, es decir, el cambio de $1 significa muchísimo para nosotros. ¿No le deja una carta abierta al Ejecutivo para que, por ejemplo, si vende a mayor precio, los recursos que ingresan los va a poder utilizar sin ningún tipo de restricción ni de dar informe a algún ente de la nación? Es decir, ese superávit, esa franja diferencial, ¿cómo tendría que utilizarse primero? Y segundo, ¿qué es lo que va a pasar con esa proyección que dice el Ejecutivo va a tener el Ecuador? El Ejecutivo asegura que el Producto Interno Bruto va a subir en 3,1%. Alguien diría que es una cifra bastante alentadora, ¿no? Que a lo mejor no llega a concretarse. ¿Qué opina usted? Realmente, cualquier ingreso adicional puede ser bien visto en materia de petróleo. Pero ahí tenemos del otro lado. También cualquier incremento adicional con respecto al WTI va a tener un impacto directo en el efecto de subsidios a combustibles. No nos olvidemos que el Ecuador también tiene que comprar combustibles porque hay un porcentaje muy importante que no está produciendo el Ecuador y que con lo cual necesitaríamos tener cuadrado ese tema. Entonces ahí sí veo un problema porque vemos que se siguen presionando los temas al gasto público y no veo que los ingresos vayan a compensar. Inclusive se está hablando el día de hoy de una condonación de créditos de intereses a lo que es
a lo que es ahora los créditos hasta $10,000 y no hay de dónde. Ese sí es un tema que preocupa y preocupa de sobremanera. Pero Rodrigo, si es que no se da ese diálogo y si es que no se da esa aprobación que está, como usted menciona, ¿no? En ciernes en estas horas, resulta que las centrales sindicales han anunciado una nueva paralización porque fue uno de los Pero, puntos que se pidió en el paro de junio, que está a menos de 5 meses pasado, es decir, ¿a qué se está jugando, se podría decir, ¿no? pero Fernando, yo creo que hay también un tema. ¿A qué se está jugando cuando vivimos en un mundo de chantaje? O sea, el chantaje está aplicando la CONAIE o el señor Isa y el señor Espinosa de Afenosin hacia el gobierno del Ecuador y hacia el Estado ecuatoriano como tal. Es básicamente lo mismo que las vacunas. Y lo voy a comparar así de crudo y duro. O me das lo que te pido o verás las consecuencias. ¿Qué es la vacuna? Si tú no me pagas mensualmente lo que yo quiero, yo te asalto, yo dejo que te asalten o cosas por el estilo. Ese tipo de situaciones que se ven muy comúnmente en el crimen organizado, y así de duro soy, en el crimen organizado, tampoco las podemos vivir como una forma de chantaje en el Ecuador de manera En un permanente. país, por supuesto que sí. Pero Rodrigo, mire usted, hace minutos acabábamos de tener una entrevista con una persona en España que nos contaba cómo en ese país, claro que está en vías de desarrollo o más desarrollado que el Ecuador, para superar la pandemia que afectó a todos, no solamente afectó a los banqueros, a los campesinos, a los productores, a los exportadores, no, no, afectó a todos, se creó un fondo. ¿No? Se creó un fondo para empresarios, para banqueros, para productores, para campesinos, para todos, dice este entrevistado. Y con ese fondo, gracias a ese fondo, se pudo salir y el país en conjunto ganó. Aquí no se atiende pues a los sectores más necesitados. Vea usted conoce Cotopaxi. Aquí hay las parroquias más pobres del país. No son pobres, son miserables, paupérrimas. Pero no se hace nada por ellas desde hace siglos, desde hace décadas tenemos la misma realidad. Son ellos los que salen a protestar, pues Rodrigo. Yo le hago una pregunta, y perdón que le devuelva la pelota sobre la misma estructura indígena y más aún sobre sobre la provincia de Cotopaxi puntualmente. La provincia de Cotopaxi lleva siendo gobernada, si cabe el término, a través de la prefectura desde hace prácticamente 20 años por parte del movimiento indígena, Ujú. Sí, sí, sea sí. César Humajinga, sea Blanca Huamangate, sea Jorge Guamán Y muchos de ellos u cuestionados otros. por problemas éticos, ¿no? Por corrupción, muchos de Y, ellos. y- y yo, y yo le hago la pregunta, ¿por qué siguen votando por ellos si están demostrando que si bien conocen la realidad de las comunidades, si bien conocen la situación que está viviendo el país, si conocen la provincia, se dice a profundidad, le tienen a la provincia sumida en problemas tan graves? Y una provincia vecina, no me quiero ir muy lejos, me quiero ir a Tungurahua nomás, que ha sido manejada de manera más responsable los mismos números de años, es una de las provincias que ha sido ejemplo en materia de vialidad rural, en materia de riego rural, en materia de aspectos productivos con mesas de diálogo y consolidación de temas. Porque, ¿cuál es la diferencia? Son dos provincias, los presupuestos asignados a las dos provincias son similares, son bastante bajos en ambos casos, para no irnos a Pichincha o Guayas o otras provincias. Quedémonos ahí en Sierra Centro. Ujú. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No cree que hay también una corresponsabilidad de quienes reclaman y que cuando están en el poder hacen exactamente lo contrario de lo que dicen que quieren hacer? Claro. Ahí hay un tema también de poner un mea culpa. Y he conversado yo en sus momentos con César Humajinga, he conversado con Blanca Guamangate, he conversado con, con el mismo Jorge Guamán. Y en otros momentos, cuando yo estaba en la Cámara de Agricultura, inclusive teníamos un diálogo abierto y les proponía algunos temas y no había nada. Y más bien lo que veo es una falta de responsabilidad del cotopaxense líder
con los cotopaxenses ciudadanos a los cuales se les ofrece en campaña todo lo que pueden y le dan exactamente palo el momento que asumen el poder. Y más bien entramos a cuestionamientos gravísimos de ética, en donde ahorita con todo el respeto, porque no quiero hacer nada, pero no sabemos en qué quedaron las investigaciones con respecto a Jorge, o qué pasó con las otras investigaciones con respecto a César Humajinga, y ahí están. Entonces ahí hay un tema también que hay que analizarlo, y ahí vamos a lo mismo del presupuesto. Cotopaxi tiene un presupuesto que se lo asigna por ley, por recursos. ¿Qué ha pasado con ese presupuesto en materia de otro aspecto? En otros aspectos, y a dónde estamos avanzando. Ujú. Perfecto, gracias Rodrigo por esa aclaración y por esas puntualizaciones que usted hace. Déjeme recordarle a nuestra audiencia que son las 7 de la mañana con 48 minutos, que usted está en compañía de UTC Radio, la radio que en FM transmite para Cotopaxi, Tungurahua y a través de nuestras redes sociales del Ecuador entero, y que ahora tenemos el gusto de dialogar con Rodrigo Gómez de la Torre, analista económico político del Ecuador. Rodrigo, la inflación acumulada, el gobierno prevé que sea de 2.55%. En dolarización, esa inflación no es bastante elevada, no podría llegar un momento en que se vuelva inmanejable, y no sé si es que responda a la realidad. ¿No ve usted lo que se dio con el problema en Eurasia? Apenas empezaron a oírse los rumores del conflicto, ya subió todo, básicamente el aceite prácticamente se duplicó. ¿Cómo ve usted este tema de la inflación y cómo tratar de controlarla? Porque es, de lo que entendemos nosotros, un elemento importantísimo, ¿no? La inflación. A ver, los temas inflacionarios del Ecuador se ha acostumbrado que a partir del 2015 la inflación tiende a la baja, ¿ya? Hemos pasado por inflaciones inclusive de tinte negativo, lo cual es gravísimo para la economía, ¿ya? Pero hemos tenido inflaciones bajas e inclusive con tendencia a cero. La inflación en el Ecuador, y ahorita estoy abriendo un pequeño cuadro al frente mío, porque precisamente a partir del 17 la inflación ya entró a cero. Estuvimos entre cero y negativa la inflación desde el 17 hasta el 21. Más bien la inflación ha subido un poco, lo que ha permitido cierta oxigenación en ciertos ámbitos. La deflación es probablemente uno de los efectos más complejos que puede tener la economía. Y claro, llegamos al 3.77% para agosto del 22, ya con una leve tendencia a la baja. Este es un tema que va a afectarnos interna y externamente. Hay una inflación que viene de fuera y es externa. No le podemos echar la culpa al precio de los combustibles porque están fijados en el Ecuador, principalmente la gasolina de consumo masivo y el diésel. Y más bien ahí hay que ver cómo solucionarlo, porque todos esos subsidios que mencioné anteriormente, directa o indirectamente, los está pagando el gobierno y los está pagando el ciudadano a través de otras formas de recaudación, como son los impuestos. Porque nadie se salva de pagar el precio real del combustible, ¿eh? El diésel puede estar aquí en el Ecuador a 1.90, pero si el Ecuador está comprando a $2.80 o $3, por la derecha o por la izquierda, por arriba de la mesa o por debajo de la mesa, todos pagamos la diferencia. Cuando lo que se debería propender es a la eliminación de subsidios y no ver a quién no darle, sino por el contrario, hacer lo que se hace con los subsidios, focalizarlos directamente. Esa es una inflación indirecta que nos afecta. Luego tenemos fertilizantes, buscar mecanismos de producción local, de biofertilizantes y otras cosas, pero el fertilizante químico que viene de fuera viene con un precio externo, es una inflación externa de la cual el Ecuador no puede tomar decisiones. Yo no le puedo decir a la China o a Ucrania o a Rusia, la urea debe costar $5 o lo que sea. Y estamos con problemas en el agro por el altísimo costo de fertilizantes que no viene de la guerra, viene de antes de la guerra, porque en octubre del 21 ya los precios de los fertilizantes estaban disparados. Y luego viene la inflación interna
que es una combinación de estas inflaciones indirectas, como digo, combustibles, vía impuestos, o de la inflación importada, y a donde se suma la peor calidad de inflación que existe en el planeta. Que aquí en el Ecuador sí creo que somos bastante hábiles en producirla, que es la especulación, que el tanque de gas sube un poquito, entonces le subimos al plato de comida todo lo que subió el tanque de gas, que sube un poco el diésel y le subo al saco de papas lo que me subió el galón de diésel, pero en el camión yo cargo 400 sacos de papas o 300 sacos de papas, dependiendo del tamaño del camión. Entonces, cuando el impacto debería ser de décimas de centavo por saco de papa, nosotros le cargamos por poco casi el dólar que creemos que pueda subir. Entonces, ese tipo de situaciones también derivan en otro tipo de inflación. Personalmente creo que los controles de precios han sido mucho más nefastos para la economía que el libre mercado. Pero sí creo que se podría dar algún tipo de monitoreo diciendo, ok, y este es un tema comunicacional, señores, un camión, un Hino, un HD, un F600, dependiendo del tamaño, poder decir, ok, señores, este camión carga 20, carga 40, carga 100 quintales de papas, el diésel ha subido en tanto, se ocupan tantos galones, aquí el impacto por quintal de papa debería ser de 0.2 centavos. Así como hemos visto que más bien en el caso de producción, lo que más ha impactado ha sido los fertilizantes. Y perdón que me quede un rato en la papa, pero de 4.500 a 4.800 dólares que costaba la hectárea de papas, ahorita nos cuesta 6.000. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si sacábamos 400 quintales por hectárea, por poner un número al azar, yo sé que habrá algún productor que me diga, qué bruto este señor, cómo está diciendo esos números. Pero si producíamos 400 quintales por hectárea, pues la intención ahora será producir 600 quintales por hectárea para ser mucho más eficaces, mucho más eficientes y mejorar costos de producción. Y si yo soy un productor pequeñito, de media hectárea, de una hectárea, más bien ver cómo me alío con mis vecinos, hacer una alianza estratégica para poder buscar compras de mayor escala para aminorar los costos de producción por volumen y trabajar en equipo para presionar a tener una mejor producción, una mejor productividad y poder producir más a menor costo. Ese es el reto que tiene el Ecuador en estos momentos, siendo un país netamente de vocación agropecuaria. Pero pensar que esa vocación agropecuaria, agroproductiva, no puede solamente quedarse en el marco de Saquicilí, Pujilí, La Tacunga, Cotopaxi, Sierra Centro, Sierra o Ecuador, sino también pensar en las diferentes oportunidades que tenemos de sacar productos para el mercado internacional, como en el caso Cotopaxi es un ejemplo en brócoli y en flores. 7 de la mañana con 56 minutos, son las 7 de la mañana con 56 minutos. Rodrigo, hay una parte del presupuesto en la que se menciona que habría ingresos no especificados. Por favor, usted que conoce del tema, acláreme el concepto. Pero se supone que estos ingresos vendrían de la venta de empresas públicas, entre ellas el Banco del Pacífico y a lo mejor otra. ¿Qué conoce usted? ¿Cómo analiza esta parte? ¿Usted cree que es positivo eso o que sería positivo que el Estado empiece a deshacerse de este tipo de empresas? Por ejemplo, el Banco del Pacífico, la empresa petrolera, a lo mejor telecomunicaciones. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Creo que esto va con una frase muy vieja y muy tradicional: zapatero a tus zapatos. La función de los gobiernos, la función del gobierno como administrador del Estado es regular y controlar los bienes públicos y privados, ¿ya? Hay funciones a las cuales no le corresponde al gobierno. Banco del Pacífico es un banco que fue asumido como parte de pago, digámoslo así, de un tema de incautación de bienes. Así como tenemos Gamavisión, que está quebrada,
así como tenemos un problema gravísimo en TAME, así como tenemos un problema gravísimo en TC. Entonces, vea, yo creo que zapatero a tus zapatos. El Estado, yo creo que sí debe administrar la extracción de recursos naturales, donde debería dar una transparencia total a las inversiones y buscar más inversión privada. Pero yo creo que hay negocios en los cuales Banco del Pacífico es un banco que es un banco comercial que está en manos del Estado. Ese banco comercial en manos del Estado más bien debería ser trasladado al sector privado, y qué mejor que sea trasladado al sector privado internacional y que venga competencia a la banca local, pues. Más bien busquemos más competencia y más eficiencia también en el sector financiero para poder tener mecanismos y recursos naturales mucho más viables, mucho más reales, porque las tasas de interés que estamos viviendo en el Ecuador son absurdas. Y eso tiene que ver directamente con la Junta de Regulación y Control Monetario y Financiero. Entonces, más bien, ahí deberíamos estar apuntando. Y la banca es un negocio privado. Y más bien, a la banca de desarrollo, como se la denomina en el Ecuador, al Ban Ecuador, deberíamos cambiarle un poco las reglas del juego para que esa banca, en vez de ser una banca de propiedad pública, ya, llamada banca de desarrollo, pero jugando reglas de la banca comercial, pueda convertirse en una banca de desarrollo, de riesgo, para aportar al desarrollo del país, perdón que repita la palabra tantas veces, con reglas diferenciadas a la banca privada. Banco del Pacífico puede irse bien valorado, auditoría internacional y de preferencia no al sector financiero local, sino al sector financiero internacional, y que venga banca de fuera y que compita. Y qué bueno que tengamos una banca sólida, pero que esa banca sólida compita con Pichincha, Guayaquil, Produbanco ya es banca internacional, Internacional es banca internacional, con el Citi, y que el Ecuador se convierta también en una especie de hub financiero, como es Singapur, generando también desarrollo, no solamente en el área agroproductiva, sino también en el área de servicios. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por su tiempo. Hemos dialogado aquí en UTC Radio con Rodrigo Gómez de la Torre, analista económico, quien nos ha regalado unos minutos de su tiempo para dialogar, para analizar, para tratar de entender el presupuesto del Estado 2023 desde su punto de vista. Son las 8 en punto de la mañana. Nosotros agradecemos sobremanera a nuestro invitado y con nosotros, con este informativo, hasta aquí, amigos oyentes. Les esperamos al mediodía. Muy buena mañana. La información oportuna y veraz, el comentario preciso y la reflexión profunda. Hasta aquí, Contextos y Textos, el espacio noticioso de UTC Radio.